Esta es una producción de Grupo Fórmula. En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a mi estudio. Soy Eduardo Ruiz Gili aquí en Grupo Fórmula. Ayer fue el Día de la Libertad de Prensa. En México se conmemora cada año, y me acuerdo en las épocas del PRI, se conmemoraba el Día de la Libertad de Prensa, cuando no había libertad de prensa. Es muy curioso el asunto. Hoy voy a estar hablando sobre la libertad de prensa, sobre la democracia, la libertad de expresión, con un invitado que yo estimo mucho. Él es periodista, es columnista en Excelsior, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Complutense de Madrid, y su disertación doctoral fue sobre las fronteras de la libertad de expresión y la prensa en México. Hace algunos años escribió un libro que publicó la Cámara de Diputados junto con Miguel Ángel Porrúa, libro titulado Libertad de Expresión y Periodismo en México, un análisis histórico y político del periodismo en México entre 2000 y 2015, que es un periodo muy interesante porque en 2000 llegó el PAN al poder, en 2012 se fue el PAN del poder, regresó el PRI, y al PRI lo sacaron de nuevo en 2018. El asunto es que su libro se basó en una encuesta a 400 periodistas, entrevistas, y mostró la situación de los periodistas mexicanos y su relación con las instituciones encargadas de proteger la libertad de prensa en esos años, 2000 a 2015. Entonces yo creo que en víspera, bueno, no en vísperas, ayer ya pasó el Día de la Libertad de Prensa, pues es bueno hablar con él para entender la lucha por una prensa libre en México. Mi invitado esta noche, José Buendía-Hegevich. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi querido Eduardo, qué gusto de estar contigo, te agradezco mucho la invitación y poder platicar sobre este tema que desde hace ya algunos años hemos conversado tú y yo. Incluso pues ese libro que acabas de mencionar, creo que te lo regalé, que habrá sido hace como 4 o 5 años. Algo así, pero no se había dado la oportunidad y se nos cruzó la pandemia, ya sabes, y que la reforma judicial y la elección de hace un año, la elección de hace unos días, han sido unos años agitados, por decir lo menos, pero como va el dicho, que no hay plazo que no se cumpla, y el plazo contigo se está cumpliendo hoy. Pues ya está, adelante. A ver, yo quisiera empezar, porque tu libro lo hablas, cubres un periodo 2000 a 2015, pero la relación del poder con la prensa, y al decir prensa, hablo medios impresos, medios electrónicos y los nuevos medios en redes, en el internet, etcétera, etcétera, para que quede claro. Pero la relación de la prensa con el poder en México ha sido conflictivo, ya no voy a decir antes de la independencia, pero desde el mismo día de la independencia en 1821. Nunca ha sido fácil la relación. Pues no, nunca ha sido fácil porque la relación de la prensa y el poder justamente está vinculado a la lucha misma por el poder que marca mucho de estas relaciones, que si me dejas ponerlo, digamos, para tratar de poner, digamos, una línea de tiempo, ¿Sí? podemos tratar de dividir esta relación en la época moderna, pues quizá en 3 momentos. Un momento, tú te referías al principio, aquellos épocas del autoritarismo priista, el viejo modelo autoritario del siglo pasado, que celebraba el Día de la Libertad de Prensa como otro formalismo más, igual que las elecciones, que parecían más bien convites o referéndums. Yo recuerdo unas grandes comilonas donde iban los dueños y directivos de los medios para decir que había una gran libertad de expresión y de prensa en México, cuando todos sabían que no existía, pero era como una colusión, una convivencia perversa, ¿no? Pues sí, era un modelo, digamos, pues de control estatal bajo un presidencialismo muy fuerte, algunos lo llamaron omnímodo, otros imperial, pero en su relación con la prensa, digamos que era un tipo de relación en el que el péndulo del poder estaba en el Estado, en el presidente, y digamos que penetraba o era
un modelo de penetración de la prensa, la cual controlaba a través de distintos instrumentos, desde el régimen de concesiones, ampliamente discutido, nunca modificado, realmente de fondo, la publicidad oficial, que básicamente, pues casi todos los medios, tanto electrónicos como prensa, particularmente la prensa, pues vivían casi en un 99% de él. Y hasta los que se decían de oposición. O sea, la revista Proceso, que siempre fue una revista opositora, pues abandonaba la publicidad oficial también. A ver, sin duda, creo que una de las, digamos que de las ideas inteligentes, por llamarlo de alguna manera, de aquel modelo fue siempre tolerar medios críticos para la propia legitimidad de una democracia singular, como quería llamarse en ese momento, que justificaba diciendo, pues miren, ahí hay unos medios que como pueden ver nos critican, nos golpean y nos confrontan, pues como eso, como un mecanismo de legitimación. Aunque pues, hubo episodios también de quiebres, recordarás, por ejemplo, el golpe a Excelsior en los 80s. Que también vivía del gobierno, hay que decirlo. Bueno, pues nada más hay que leer el libro de Scherer, porque ahí mismo lo consigna, ¿no? Claro. Ahí habla de sus relaciones con Echeverría, muchos de los regalos, las clásicas llamadas de las oficinas de comunicación a las redacciones para decir que sí, que no, censura previa, en fin, era un esquema de centralización del poder en el que su penetración permitía, digamos, controlar a la prensa en acuerdos mutuamente ventajosos, porque unos penetraban y los otros, déjame decirlo así, se dejaban penetrar por los beneficios económicos que obtenían en un modelo de negocio que estaba básicamente centrado en las dádivas, en las excepciones fiscales, en los privilegios y en el otorgamiento discrecional, como hasta ahora sucede, de la publicidad oficial. A ver, aquí, pero lo del PRI no llegó gratis. Durante la época de Porfirio Díaz, el control de la prensa era absoluta. Algunos dicen pues que no cambió nada cuando llegó la revolución, lo único que se adecuaron a los nuevos momentos la censura y el control y las dádivas que le daba el gobierno a los medios, y tal vez hubo alguna pequeña excepción, algunos medios que zafaron un poco durante la época de Lázaro Cárdenas, y pues, todo eso hasta 2000, hasta el año 2000. A ver, sin duda, ahí tiene razón. A ver, Porfirio Díaz fue un régimen que fue una dictadura y por tanto tenía un control absoluto sobre la prensa. Quizá la experiencia más interesante en la postrimería del régimen de Díaz, pues fue el surgimiento de Regeneración, que fue un instrumento, digamos, de agitación y de información y de convocatoria y llamado para la revolución. Para que la gente sepa, Regeneración fue un periódico que alborotó mucho al país y contribuyó de alguna manera a la caída de Díaz. Sin duda, se convirtió en un vehículo de distribución de las ideas revolucionarias y en la posibilidad justamente de articular el movimiento revolucionario. Sí tuvo un papel fundamental de articulación del movimiento revolucionario. Ahora, ¿cómo explicarnos que con Cárdenas hubiera cierta apertura y apenas se fue Cárdenas se regresó a lo mismo de siempre? Oye, es que Cárdenas fue una época muy turbulenta, muy complicada. Veníamos de un maximato en el que los primeros 2 años de Cárdenas siguió ejerciendo un poder enorme y, por supuesto, en el marco de la lucha por el poder, pues se reflejaba en, en las opiniones y en las diferencias y en las críticas que algunos de los medios a favor o en contra de Cárdenas eran guiadas desde su propio antecesor y otra parte vinculada con los sindicatos hasta que acabaron corporativizándose en el partido, ya se me fue, el anterior al PRI, Dios mío. El Partido de la Revolución Mexicana. El PRM, exactamente.
O sea que Cárdenas, al final de su gobierno, regresa a lo de siempre. Pues se consolida el presidencialismo mexicano y el régimen corporativo, y por tanto la relación que permanece el resto del siglo, prácticamente hasta el gobierno o hasta la postrimería del gobierno de Zedillo, donde empieza a haber algunos cambios, tú lo recordarás, pero sí se mantiene una prensa controlada por el poder político que no se modificará hasta que entre, digamos, el segundo momento o el segundo modelo de los tres que yo pudiera distinguir de la época moderna. Sobre eso vamos a hablar. Si te parece bien, vamos primero a los mensajes y regresamos. José Buendía-Hegevich es mi invitado esta noche. Estoy aquí de regreso esta noche con José Buendía-Hegevich, periodista, analista político. Estamos hablando de cómo fue el control de los medios de comunicación hasta el año 2000. Y esto es muy importante, Pepe, porque hay gente que tiene 40 o 35 años o menos y no tiene la menor idea de cómo era este país. Porque cuando viene la alternancia o viene el cambio de partido en el año 2000, pues la cosa cambió y ahorita lo vamos a estar platicando. Pero la gente ignora, por ejemplo, que en México había una empresa propiedad del gobierno que se llama PIPSA, productora e importadora de papel S.A., que era la que tenía el monopolio de vender el papel a los periódicos. Y periódico que se portara mal, ups, no hay papel. Así era el país. Absolutamente. Yo creo que ese es uno de los cambios más importantes, digamos, dentro del proceso de liberalización, del relajamiento de controles que comenzaron a venir con la democratización del país en los años 90, junto con también el surgimiento de nuevos periódicos con nuevos modelos de negocio. Estoy pensando, por ejemplo, recordarás el Reforma en 1994, que en paralelo con la apertura política, entran a un momento, digamos, de cambio y de modificación que me parece que es clave para entender los siguientes años y el papel que ocupan los medios después de la alternancia en el 2000 y cómo fueron quizá de las instituciones que más ganaron en el cambio, fue la modificación del modelo de negocio. Si antes dependían del papel del Estado, de la publicidad estatal y digamos de ese pues casi cerco de control político, la balanza da un giro y se va a favor de los medios de comunicación porque la democracia les permitió diversificar las fuentes de ingresos, fundamentalmente con la publicidad política. Si antes había un solo cliente, que era el PRI o el gobierno, que eran lo mismo, después la pluralidad permitió que hubiera muchos otros agentes a quienes venderles, a los partidos políticos, a los gobiernos de los estados. Eso hizo que se democratizaran también las fuentes de financiamiento para los medios y que no tuvieran que depender de un solo dueño. Sin embargo, seguía esta relación medio perversa entre el medio y cualquier gobierno, vamos a decir que fuera del PRI, del PAN, del PRD, federal, estatal, municipal, seguía siendo como que un arreglito. En esa época también ayudó de que los anunciantes privados, como que ya le entraron más a los medios sin temor de que si el medio le pegaba al gobierno o no y pudiera haber consecuencias para ese anunciante. Todo eso, claro, se empezó a deshacer con la emergencia del internet, las redes sociales y la publicidad, la nueva publicidad, pero sí es un cambio interesante el que tú nos dices. Bueno, totalmente. Me parece que son dos. Uno, el que tú acabas de apuntar. En los años anteriores, en las décadas anteriores, se fue formando, digamos, al calor de la apertura comercial del país, un nuevo mercado de anunciantes cada vez más potente de los anunciantes privados, que forman parte, digamos, de esta diversificación de las fuentes de financiamiento. No solamente la política de los partidos, también muchos y nuevos anunciantes privados. Esto me parece que fue decisivo para permitir que si antes el Estado
era el que compraba medios a través de la publicidad, ahora los medios, con esta diversificación, fueron los que salieron a vender publicidad. ¿Por qué? Pues porque ya existía un mercado que antes simplemente no existía o era mucho más limitado. Ahora, tu libro señala que las alternancias de 2000 a 2015 no garantizaron una prensa libre. Mi experiencia es que yo tuve problemas con todos los gobiernos del PRI, así te lo digo, todos. Con Fox no tuve ningún problema, nada de nada. Con Calderón también enfrenté la presión gubernamental. Con López Obrador, nada de nada, y en lo que va este gobierno, nada de nada. Es mi experiencia personal, y tal vez otros tengan otra experiencia. Pero, ¿qué obstáculos en tu libro encontraste de que la alternancia, los cambios, nuevos partidos, la nueva democracia mexicana, etcétera, no garantizan una prensa libre? A ver, eso es interesante y yo creo que es una pregunta clave y además me parece que forma parte de las mayores paradojas que hemos vivido en la democratización del país. Si volteamos y vemos el proceso de transición y las primeras 2 décadas del siglo XXI, podemos ver que a pesar, Eduardo, de que tenemos o pisamos terrenos de libertad muchísimo mayores en términos de libertad de expresión y de prensa que lo que hubo en el modelo del PRI, resulta también que la democracia no ha hecho que este país, por ejemplo, sea más seguro, ni mucho más Próspero, importante y ni más decisiva próspero. la protección de la libertad de expresión. Solamente para darte un dato, porque hay distintas aristas, digamos, para tratar de medir si tenemos más o menos libertad de expresión y el resultado que ha habido de la democratización. Mientras, por ejemplo, en términos de agresiones, asesinatos y ataques a la prensa, en el gobierno de Zedillo hubo solamente 3, solamente con Fox ya se habían elevado en el primer gobierno de la alternancia a 20. En los siguientes 2 del PRI y del PAN, indistintamente, se elevaron casi a 50, 47 con Calderón, 47 con Peña Nieto. Y si te subes un poquito más a el de López Obrador, uno más que los 2 anteriores, 48. Y van 5 en esta nueva administración. Exactamente. Con Sheinbaum llevamos 5 en un año, a un año de las elecciones. Y que son 7, 8 meses de haber tomado el gobierno. 8 meses, sí. Ahora, ¿no será que el problema, y yo hablo por lo que a mí me fue, pero yo soy un periodista en la Ciudad de México, no tengo que enfrentar a un cacique que puede ser presidente municipal, que puede ser gobernador, porque hay caciques gobernadores, o funcionario estatal, o legislador estatal? ¿No será que la libertad que yo respiro, y mi paréntesis fue con Calderón, no ha llegado a gran parte de este país? A ver, ese es un punto muy interesante. Respecto a los estados y la libertad de expresión, después de la alternancia en el 2000, creo que lo que vivimos es que los estados en los que se, digamos, feudalizó el poder en el resquebrajamiento de la presidencia priista y la entrada de la panista, reprodujo las mismas mecánicas y las mismas formas de relación del PRI con la prensa que lo que había habido en el siglo pasado. Ese me parece que fue uno de los puntos más débiles de la alternancia política y que en buena medida creo que después va a explicar por qué es muchísimo más peligroso y más mortífero ejercer el periodismo en los estados que en la Ciudad de México o a nivel nacional. Y también va a explicar, por cierto, fíjate, cuestión paradójica, pero ahí va a explicar por qué el desarrollo de los cárteles y la penetración del crimen organizado, incluso dentro de las instituciones públicas, ha sido muchísimo más profundo en los estados que en otros ámbitos del gobierno. ¿Cierto? Esa es una primera consideración. La segunda es el modelo de negocio. El modelo de negocio de la prensa, Eduardo,
ha tenido variaciones que han permitido que la balanza del poder haya ido del poder político a los medios y luego regresar al poder político, pero en esencia no se ha modificado del todo. Buena parte de los medios impresos siguen dependiendo como principal fuente de recursos de la publicidad oficial. Y eso recorta evidentemente, claro, las posibilidades de independencia y libertad de los propios medios. Tú decías, después de la democracia, cómo se veían muchos arreglitos. Entonces, es que muchos de esos arreglitos permanecieron, aunque hubiera voces, medios o espacios que no fueran tocados, porque creo que ahí también dependió de cada presidente. Mientras Fox, por ejemplo, se retrajo, porque su principal promesa para el 2000, para llegar a la presidencia, fue garantizar la libertad de expresión, entonces era difícil que saliera a dar golpes de censura a la prensa. Pero luego los gobiernos posteriores, el de Calderón, pues el de Calderón, lo que vivimos sobre ese modelo de negocio fue una concentración brutal de la información pública en las fuentes de seguridad. No te atrevieras a criticar su ridícula y fallida guerra contra la delincuencia. Lo que me metió a mí en problemas. Digo. Pues, te digo, es que ahí tenía criterios, digamos, como de seguridad nacional. Incluso recordarás que la mayor parte de la información durante el sexenio de Calderón se reducía a una fuente, lo que el ejército o seguridad pública del gobierno dijera, y no había más. Sí, ridículo. Sí, lo que nos dijera García Luna, ¿te acuerdas? Bueno, después de un tiempo, más bien en el futuro, viéndolo en el retrovisor, muchos se espantan de ¿y por qué permitieron que todo eso sucediera? ¿Dónde estaban los medios? Pues los medios estaban, digamos, acotados informativamente, a pesar de que, por otro lado, se vendía la historia de que en México ya accedía a la información pública porque teníamos una ley de transparencia y acceso a la información. Bien, tenemos que ir a mensaje. Regresamos contigo, Pepe. Buen día. Estamos aquí de regreso. Mi invitado esta noche, José Buendía Hegevich, periodista. Ustedes lo pueden leer en Excelsior, y un excelente analista político, doctor en ciencias políticas por la Complutense de Madrid. A ver, una pregunta. Ya estamos en 2025. ¿Cómo ves la evolución de a partir de cuando tu libro, cierras con tu libro en 2015, haces una encuesta donde más de la mitad de los periodistas dice que sufría agresiones? Ahora, vámonos para acá. ¿Cómo ha evolucionado la situación y cuál es tu diagnóstico de lo que podrá ocurrir en los años que le faltan a esta administración, considerando todos los cambios que estamos viviendo a nivel económico, a nivel global, el señor Trump, la reforma judicial, todas estas cosas, todo influye en la manera en que los medios se desenvuelven? A ver, sin duda, y al periodo que te estás refiriendo, lo situaría, digamos, como el surgimiento del tercer modelo después del autoritario, la democratización, que podría arrancar finales de, con 2018 y el gobierno de López Obrador hasta el de Sheinbaum. El primer cambio que me parece ahí fundamental, Eduardo, pero fundamental, es la revolución tecnológica. La revolución tecnológica y el surgimiento, por supuesto, de las redes que desplazan a los medios tradicionales para convertirse en el nuevo espacio privilegiado de la conversación y el debate público. Cierto. En términos de modelo, fíjate una cosa interesante. Tú citabas el libro que acabas de poner en pantalla, que en efecto una parte de las entrevistas las hicimos en 2015-2016, si mal no recuerdo, y después hicimos otra parte después de la elección de 2018. La primera fue a periodistas, pero el mismo cuestionario lo aplicamos a líderes de opinión y funcionarios y políticos
que habían sido gobernadores o secretarios de los gobiernos del PRI y del PAN. Y dos cosas que me gustaría compartirte. Lo primero, es o fue impresionante cómo muchas de las valoraciones y de las opiniones de la encuesta nacional a los periodistas de aquel año previo a que López Obrador ganara la presidencia eran muy parecidos a los diagnósticos que hacía o llevó a campaña López Obrador. Por ejemplo, la crítica a las reformas modernizadoras de los gobiernos anteriores. La promesa incumplida de esas modernizaciones, la recordarás del Pacto por México. Cierto. Y una crítica muy severa a las, digamos, las que tenían que ver con el acceso a la información y la transparencia, que las calificaban algún opinador, algún líder de opinión las calificó como esas instituciones bonitas que no sirven para nada. Ese era el clima que tenía la prensa en 2018. Bueno, ya era un gobierno totalmente desprestigiado. Yo siempre digo, yo realmente no tuve grandes problemas con Enrique Peña Nieto porque él estaba ocupado en el amor y en jugar golf. Esas eran sus dos prioridades, el amor y el golf. Y parte de su gabinete igual, ¿no? Entonces como que ya no se preocupaban de nada. Bueno, yo creo que eso explica en parte también el 18, porque centrar tus prioridades en eso significaba pues que estabas bastante lejos del país y de los mexicanos y que la falta de conexión, la distancia con lo que ocurría en las calles, con la gente, con sus expectativas, sus anhelos, pues les pasaron de noche a los últimos dos gobiernos del PRI y del PAN. Pues ya lo ves, los dos viven en Madrid, felices de la vida. Fíjate que origen es destino, ¿no? Claro. Pero todo lo contrario, y ahí quizá el gran acierto del López Obrador, que inaugura digamos, un nuevo momento de la relación con la prensa. Un momento que se caracteriza en primera instancia por recuperar la experiencia que había tenido de las conferencias mañaneras en el gobierno de la ciudad a principios del 2000, en el que entendió que servían para establecer y poner la agenda diaria del debate, como lo hizo en la Ciudad de México, y sobre todo para diferenciarse del gobierno de Fox. Eso le dio enormes resultados y lo replicó al llegar a la presidencia en el 2018. Pero además también entendió la revolución tecnológica, el desplazamiento de los medios tradicionales y apostó a través de las nuevas redes sociales de armar un nuevo modelo a partir, digamos, de una comunicación directa, sin intermediario, con los ciudadanos. Y esto también le dio resultados en términos de popularidad y de mantener cercanía con la ciudadanía. Y a eso aderezó un nuevo componente sobre la diferenciación, que fue la confrontación, digamos, con el status quo o el poder establecido o los poderes establecidos económicos y mediáticos, que le sirvieron también para, digamos, proyectar la diferencia del proyecto que quería impulsar en su presidencia y distinguirse de la época, digamos, de los gobiernos anteriores. Además mandó al diablo a todos los medios y esto lo está replicando exitosamente la presidenta Sheinbaum. Yo tengo aquí su conferencia de prensa de ayer, la vieron 550,000 personas. Digo, en YouTube. ¿Para qué necesita los medios? Tal cual. ¿Qué de continuidad y qué de cambio del gobierno de Sheinbaum, asumiéndose que llegó como un gobierno de continuidad? Pues lo primero, evidentemente, es la conferencia mañanera. Claro. Que le permite establecer la agenda, que le permite explicar su proyecto, que le permite hacer pedagogía, que le permite contestar y también confrontar, aunque ahí creo que hay algo de cambio respecto al gobierno del López Obrador, que es mucho menos
polarizante Sí, y mucho menos definitivamente. confrontativo. Sí, mira, es tan importante esto de lo de diario que Trump ya estaba haciendo conferencias de prensa diarias en la oficina oval. Y hoy, el viernes, no, ¿qué día? El miércoles en la mañana, en los noticieros de Estados Unidos decían, ¿qué le pasa a Trump? Lleva 3 días de no aparecerse en una conferencia de prensa. O sea, ya es motivo de preocupación. Así de eficaz son estas formas de comunicarse de un gobernante con su base y con sus seguidores. Una nueva manera de gestionar la visibilidad y de tratar de mantener el poder simbólico, Eduardo, como el recurso fundamental para mantener el poder y luchar o administrarlo. Tú acabas de mencionar algo muy importante, que la presidenta Sheinbaum es menos confrontacional, aunque sí confronta y tiene todo el derecho a hacerlo, aunque sí discrepa y tiene todo el derecho a hacerlo, aunque uno no esté de acuerdo, y tiene todo el derecho a decir lo que ella quiere decir, aunque uno no esté de acuerdo, y lo mismo dije cuando era López Obrador presidente. Pero además de que es menos confrontacional, ¿cómo ves la relación de este gobierno de aquí hasta el 2030 y su relación con los medios? Bueno, me parece que los medios con el gobierno de López Obrador albergaron durante casi todo el sexenio que la situación cambiaría Qué ingenuos. en algún momento. Qué ingenuos. Y cuando se acercó el cambio, la alternancia, entonces trasladaron ese anhelo hacia la presidenta Sheinbaum, pensando que con ella las cosas no solo serían diferentes, sino que volverían un poco al estado de las cosas anterior a 2018. Yo Imposible. creo que ha sido un pequeño frentazo. Claro que sí. Tú dices imposible, no es posible reeditarlo por la sencilla razón de que las propias redes, como decíamos hace un momento, y en la revolución tecnológica, ha deshabilitado la centralidad que tenían los medios tradicionales y por tanto no pueden ejercer el poder que antes tenían frente al poder político, que hoy tiene muchos más recursos para comunicarse incluso directamente con los ciudadanos, saltándose a la tele, a la prensa o a la radio. Es que hay una nueva relación, ¿no? A López Obrador la gente lo veía cercano precisamente por la mañanera y sus giras de todos los fines de semana. La presidenta igual, la gente la va cercana porque además ella es como que más suelta en la conferencia de prensa. Ha aprendido a ser más suelta y espontánea que al principio. No confronta, defiende sus puntos de vista. Digo, el fenómeno de los índices de aprobación de ella es como que poco visto en la historia y un fenómeno. Mucha gente que está en contra de la 4T y contra Morena apoya a la presidenta. ¿Cómo te lo explicas si no es por esta relación nueva que ella estableció siguiendo la que inauguró López Obrador? A ver, son desde luego liderazgos muy distintos, Sí. Han tenido una carrera y una trayectoria muy diferente. Creo que López Obrador está fuera de dudas en términos del respaldo y la popularidad que también consiguió, pero una cosa que me parece muy atinada en el caso de la presidenta Sheinbaum es que ha logrado, digamos, ir construyendo sobre la marcha su propio sello, sus propias características, su propia personalidad y no convertirse solamente en la réplica o en el la clon. En el clon. calca. Vamos a ir a los mensajes, Pepe. Regresamos. Vamos. Estamos aquí de regreso con José Buendía Hegevich, periodista, analista político, columnista en el periódico Excelsior. A ver, la conclusión principal de tu libro, Libertad de Expresión y Periodismo en México, para mí es como que a pesar de todas las alternancias políticas en nuestro país, aún no se ha consolidado la libertad de prensa plenamente debido a obstáculos estructurales y prácticas persistentes que limitan el ejercicio periodístico. Esa conclusión a la que llegaste en 2015, ¿sería la misma conclusión en 2025?
y han prevalecido, pero hay otros que corresponden a ya un contexto diferente. ¿Qué te diría que ha permanecido? Pues ha permanecido el modelo de negocio. Sigue existiendo una predominancia y una influencia decisiva de la publicidad oficial del gobierno federal y de los estados sobre los medios, y ese es un dique para la independencia. Ese es uno de los factores, digamos, que permanecen. Otro factor que me parece muy importante también destacarlo, y este es más bien de diferenciación, es el tema de la violencia, Eduardo. El tema de la violencia es o ha conformado un contexto distinto a través del tiempo. ¿Por qué? ¿O qué quiero decir con esto? La violencia se ejerce de distintas maneras sobre la prensa. No solamente es la bolsa en la que se suele tirar todas las agresiones o los asesinatos sobre ella, atribuyéndolos a un monstruo todopoderoso que se le llama narco, que explica ya todo. Aunque haya, en efecto, la utilización incluso no solamente de plata y plomo del narco, sino también como el uso o los ataques de los medios, ahora creo que ya lo podemos decir con más naturalidad, de narcoterror para impulsar sus propios negocios. Pero junto con eso también está la utilización y el uso o la fuente de amenazas a la libertad de expresión desde las propias instituciones públicas, alcaldías, presidencias municipales, que utilizan los viejos instrumentos, las viejas herramientas de control e intimidación que existieron en el siglo pasado y que ahora se emplean a veces incluso en connivencia con el propio o los propios cárteles en objetivos comunes de silenciarla para el desarrollo de los negocios comunes que desarrollan entre ellos. Finalmente, entonces, como periodista, ¿te sientes hoy más libre que hace 10 años? A ver, esa es una buena pregunta y te diría un poco igual que tú. No es lo mismo estar en los estados que estar en la Ciudad de México, cierto, a pesar de que en la Ciudad de México ya hemos tenido algunas situaciones que son o han ocurrido antes en los estados, como por ejemplo el atentado contra Ciro Gómez Leiva, que sacudió el confort, digamos, de los periodistas de la capital. Por otro lado, sí siento mucha más libertad que lo que podía haber habido hace 20 o incluso 15 años. Cierto. No creo que esa sea una restricción que yo pueda decir que haya padecido, pero no dejo de ver las condiciones de todos los medios y los periodistas en este país están sujetos o limitados, afectados por el propio modelo de negocio y las decisiones que legítimamente, sin duda, pueden tomar los propios medios. Pero como periodistas tenemos nosotros la libertad de irnos al internet, a YouTube, a X y todo, sin ninguna cortapisa, Pepe. Eso es el cambio, digamos, más importante de los últimos años. Claro. Tú puedes ser tu propio medio. Sin embargo, no en todos los medios vas a tener la misma libertad que tú tengas solito. Claro, claro. Por decirlo de una manera elegante, porque los medios también han tenido o tienen sus propias agendas. No, y competir en el internet no es fácil, ¿no? Ay, que no, sí bueno, es fácil. Ahí, no te vuelves loco con la guerra de los likes y andar buscando aceptación y penetración, sin duda. No, yo subo mis cosas y que digan lo que digan. Ya no me molesto en estar sufriendo porque me menten la madre o estar creyéndome que soy lo máximo. Cuando participas en redes sociales, participa y hasta ahí. No, bueno, a ver, el que se mete a redes sociales ya sabe que puede salir raspado. Pero si tuviéramos que ir hacia una conclusión, te diría,
sobre la pregunta que me hacías. Y es, a ver, creo que finalmente todos los elementos que hemos puesto sobre la mesa nos hacen pensar que hacia el 2030, Eduardo, los medios van a estar obligados a redefinir el papel que han jugado en el modelo anterior y en el que puedan jugar hacia adelante. Muy bien. En el modelo anterior, o incluso en el modelo actual, si incluimos a Sheinbaum, en el modelo, digamos, de comunicación circular que le llamaba López Obrador, tienen que desmarcarse de la polarización. Es muy importante. Bien, a ver, yo te agradezco la plática que hemos tenido esta noche sobre este tema que a ti y a mí y a todo el país le debe afectar e incumbir. Pero ahora llega el momento en que yo te voy a hacer unas preguntas de carácter meramente personal para que la gente entienda mejor quién es José Buendiajevic, ¿te parece? Lo que tú quieras. A ver, ¿cuál es el logro que hasta ahora te llena de más satisfacción y por qué? Publicar. Porque es lo que da sentido. ¿Le da sentido a tu vida? Sin duda. Y junto con eso, o igual hasta más, pero es inseparable, leer, ser leído. ¿Cuál es la botana sin la cual no podrías vivir y por qué, Pepe? Cacahuates enchilados. Me encantan. A No sé ver, por qué. a mí No también- hay razón. A mí también me gustan y con cascarita. Exacto, ¿no? Bueno, hay mucha variedad. Y luego los del mercado de los que vienen con ajo, una maravilla. Ahí en Morelos seguramente los puedes comprar. A ver, imagínate que estás en una cena sin límites de tiempo o de espacio. ¿Quién sería ese invitado histórico o contemporáneo con quien te encantaría compartir la mesa y qué le preguntarías? Oye, qué pregunta más difícil. Esa sí es una pregunta muy complicada. Pero si ya entra como personaje histórico, pues me gustaría platicar con Donald Trump. Bueno, cada quien tiene sus gustos. Si pudieras visitar cualquier época, pasada o futura, ¿a qué época te transportarías y qué esperarías descubrir o experimentar? Híjole, pues, oye, creo que justo hay un libro maravilloso que te recomiendo, a lo mejor ya lo leíste, que se llama El otoño de la Edad Media, que No. te cuenta justo cuando está muriendo la Edad Media y está surgiendo o saliendo el Renacimiento. Ese es el lugar a donde me gustaría ir por una sencilla razón, porque creo que va a tener muchos parecidos con la que estamos viviendo hoy. Y hay que decir una cosa, la Edad Media no fue una edad de oscurantismo, fue una edad de gran creatividad, de grandes avances en la ciencia y en el arte, pero los renacentistas se encargaron de decir que venían de las épocas oscuras. Totalmente, la estigmatizaron, por decirlo de otra manera. ¿Cuál es ese gusto culpable que te proporciona una alegría inconfesable, Pepe? El gusto culpable. Oye, eso ya es casi íntimo, Eduardo. Ya contestaste. ¿Qué habilidades posees? ¿Qué habilidad posees, Pepe, que podría sorprender o desconcertar a quienes te conocemos? Pues soy un excelente jardinero. Mira, eso lo sabía. Y conozco tu jardín. ¿Y no te gustó? Sí me encantó, pero no sabía que era tu mano la que la había hecho. Sí, claro, y me subo las plantas, las ordeno, ¿sí? Ahí te una pregunta bien cursi, pero que siempre mete en problemas a algunos. Estás solo, solito, tú, en una isla, y hay un solo libro que podrías llevarte a esa isla. ¿Cuál sería? El Quijote. ¿Por qué? Porque me parece que es muy completo. Puedo leerlo muchas veces y siempre lo leo distinto. ¿Con qué personaje histórico te identificas o crees que compartes ciertas cualidades y por qué? Personaje histórico. Uf. Qué complicado, pero... Con Cervantes. No, ¿qué Cervantes? Cervantes, el de la CCE. A ver, la última pregunta.
Si el camino de tu vida hubiera tomado otro camino, ¿en qué profesión te verías y por qué? Pues en mi vida he tenido dos actividades fundamentales, el periodismo y la política. He sido legislador también, he hecho 5 partidos y me veo en cualquiera de las dos. Muy De bien, repente, o como si hubiera tenido 2 vidas. muy bien. Pepe, mil gracias por estar esta noche con mi estudio, aquí en mi Al estudio. contrario, Eduardo, un gusto haberte visto. Ya hace rato que no nos veíamos. Y Nos siempre, hablaremos para vernos muy pronto. sí, me encanta, me encanta. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación. ¿Qué día publicas en Excelsior? Martes, jueves y domingo. Te leeremos. José Oye, Boyajevich, gracias. Oye, y también estamos arrancando. Nos vamos, gracias, Pepe, buen día. Nos vemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.